Muy buenas noches para todos y bienvenidos a una nueva sesión en el curso Reviva 2023. En esta oportunidad con un tema que es muy importante para todas las personas que trabajamos con el tema del VIH y es el impacto del VIH sobre el riesgo cardiovascular, así como la terapia antirretroviral. Un tema que permanece vigente a lo largo de toda nuestra práctica diaria, puesto que la terapia antirretroviral ha aumentado la sobrevida de nuestros pacientes y nos ha hecho enfrentarnos en los últimos años a patologías que consideramos propias de la edad, con el aumento pues, del riesgo cardiovascular que viene dado por este aumento en la sobrevida y por supuesto por los estilos de vida. Para ello hemos traído a dos invitados muy especiales y expertos en el tema, que son el doctor Carlos Beltrán desde Chile y el doctor Ernesto Martínez desde Colombia. El doctor Carlos Beltrán es especialista en infectología y presidente del Comité de VIH-Sida de la Asociación Panamericana de Infectología. Cuenta con título de médico cirujano por la Universidad de Chile, especialista en medicina interna, infectología de adultos y formación en microbiología por la misma institución. También es profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile, jefe del departamento de posgrado de infectología de adultos de la Universidad de Santiago, jefe del departamento de infectología del Hospital Barros Luco en Chile y presidente de la corporación SIDA Chile, además del coordinador del taller latinoamericano de VIH. Y el doctor Ernesto Martínez es médico egresado de la Universidad del Valle con especializaciones en medicina interna de la Universidad del Valle y enfermedades infecciosas de la Universidad de Cincinnati. Es profesor asistente del Departamento de Medicina Interna de la Universidad del Valle. Es presidente de Reviva, director del Grupo Colombiano de VIH y miembro del Comité Central del Taller Latinoamericano de VIH. Doctores, muy buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias, Héctor. Pues muy bienvenidos todos. Esperemos que esta noche sea para ustedes la respuesta a muchas inquietudes y si probablemente no todas se puedan contestar, serán discutidas debidamente con la presencia realmente especial de nuestro querido amigo de Colombia, de ya de muchos años, el doctor Carlos Beltrán. ¿Quién mejor que para hablarnos de este tema tan lleno de información, lleno de aristas, lleno de variables, como es el riesgo cardiovascular, los eventos cardiovasculares, complicaciones cardiovasculares en personas con VIH? ¿Es el virus el problema? ¿Es el tratamiento combinado con el virus? ¿Es los factores de riesgo? ¿Qué es lo que condiciona que el VIH, las personas que viven con VIH tengan tantos problemas cardiovasculares? ¿Debería ser realmente la infección por VIH ya un categórico factor de riesgo cardiovascular para desarrollo de infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares, como lo son otros muy tradicionales y convencionales como conocemos? ¿Cuál es la mejor intervención? ¿Cuáles son los antirretrovirales que sean asociados? Esto ha estado todas inquietudes que seguramente el doctor Beltrán nos ilustrará en breves minutos, así que no quiero quitarle más tiempo, vamos a ir aclarando algunas preguntas en la medida que se vayan dando y trataremos de estar conversando con el doctor Beltrán sobre aquellos puntos que puedan ser un poco controversiales y que nos permiten ahondar más en el tema. Así que, pues Carlos, la verdad que nuestro muy sincero agradecimiento de parte de Reviva, de parte de todo Colombia. Sabemos que en Santiago es más tarde que en Colombia, así que eso hace pues mucho más significativo tu deseo de colaborar con nosotros. Pues realmente es un tema, como lo mencionó Héctor, de primaria importancia. Por lo tanto, pues solamente agradecerte y te dejo para que desarrolles este tema tan importante. Mil gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a ti, Ernesto, Héctor, y a todos los amigos de Colombia. Es un placer participar con Reviva. Entiendo que Vicol también está y miembros de la CIN probablemente también. Veo que hay mucha gente conectada. Así que sin más, voy a tratar de adaptarme a la tecnología a, no sé, 5.000 kilómetros más, 7.000, 6 o 7.000 kilómetros de distancia y ver si puedo compartir pantalla con ustedes. Como les decía, quiero agradecer esta oportunidad de analizar con ustedes este tema y, bueno, y nuevamente a Reviva y a todos los amigos del Valle del Cauca y de toda Colombia. Algunos disclosures.
tengo alguna participación en board y charlas de la industria farmacéutica, pero esta es una conferencia independiente y las fuentes usadas también fueron totalmente independientes. Mi filiación es el Hospital Barros Luco, la Universidad de Santiago, la Clínica Santa María, CIDA Chile, LACME, VILA y la Asociación Panamericana de Infectología. Y quiero hacer dos disclosures más. Primero, las diapositivas, salvo las de cambio de tema, están en inglés, para no tener una mezcla de inglés-español, así que les pido disculpas por eso. Y lo segundo es que cuando tiempo atrás Ernesto me dijo, ¿tú podrías darnos una charla para Reviva? Yo le dije, sí, encantado. Y después me di cuenta que me engañó porque me mandó el título que son 2 charlas. Entonces dije, no, no me voy a quedar así. Y decidí hacer 4 charlas en una, pero dentro del tiempo señalado y todas atingentes al tema. Y la idea es ir interrumpiendo al término de cada una para ir analizando estos aspectos. Primero vamos a hablar del impacto cardiovascular del VIH propiamente tal. Y como muy bien decía Ernesto, el VIH ya es tiempo de reconocerlo como un factor de riesgo independiente cardiovascular, que tiene un peso casi similar al de la hipertensión y un poquito inferior al de los lípidos, que son un gran factor de riesgo, y de la diabetes, ¿no es así? Entonces, la carga de enfermedad cardiovascular en personas viviendo con VIH en el mundo ha ido en aumento progresivamente, sobre todo, por cierto, en los lugares como África subsahariana, donde hay más prevalencia de personas infectadas con VIH, pero también en otras regiones como la nuestra, en que sabemos que el número de nuevos casos está en aumento y se asume que los años de disabilidad producto de enfermedades cardiovasculares van a ir aumentando tremendamente en la población VIH. El VIH impacta el corazón, no solo a través de la obstrucción de las arterias coronarias, sino que por varios mecanismos. Primero, hay en las personas con VIH, como vamos a ver, mayor frecuencia de comorbilidades, como la hipertensión y la dislipidemia, que junto con el VIH mismo favorecen el daño a la fibra miocárdica, la hipertrofia ventricular y la inflamación en el ventrículo mismo, como también cambios microvasculares en la circulación coronaria, y por otro lado pueden llevar a la obstrucción de las arterias coronarias, y todo esto pueden llevar a la insuficiencia cardíaca finalmente, y en ambos, y en esto quiero centrar el análisis, en ambos participa la inflamación, tanto en el daño microvascular y el daño miocárdico directo, como en el daño a través de las arterias coronarias. Y es así como en la patogénesis y en la presentación de la insuficiencia cardíaca de la enfermedad coronaria tenemos los dos mecanismos. Por un lado, la disfunción miocárdica directa, que es una complicación conocida del VIH desde los inicios, una cardiomiopatía asociado a la viremia, a la disfunción inmune, que lleva a miocarditis, disfunción ventricular y con inflamación persistente, y que es más grave que es más grave y se asocia a arritmia en las personas que tienen una enfermedad por VIH más avanzada y más severa. Y por el otro lado, tenemos la enfermedad coronaria, que lleva también a insuficiencia cardíaca y que se está transformando en la etiología más frecuente. Pero aquí viene el punto que quiero hacer. Se agrega el síndrome metabólico como un factor de riesgo importante para esta falla cardíaca no asociada a disminución de la fracción de eyección. Es así como del total de personas con VIH, en los estudios han mostrado que hacen falla cardíaca, el 30% tiene fracción de eyección preservada, que es este mecanismo patogénico, y otro 15% fracción de eyección borderline. En total, un 45%, contra un 40% de los pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, y que muchas veces eso es consecuencia de la pérdida de función sistólica producto de un infarto del miocardio. Y en general, estos dos mecanismos de acción del VIH sobre el corazón llevan a un aumento varias veces mayor de muerte súbita y por lo menos 3 veces mayor de enfermedad cardiovascular. ¿Cómo parte todo esto? Todo esto parte porque envejecemos, y en la medida que envejecemos estamos expuestos
a los factores de riesgo tradicional, cuya prevalencia va aumentando con la edad, a esta inflamación crónica y activación inmune persistente a lo largo de los años, por muchos años, sobre todo considerando que el VIH se está adquiriendo a edades cada vez más tempranas y por lo tanto son años de activación inmune y de inflamación crónica persistente, y se agrega la exposición a antirretrovirales. Entonces, la edad nos lleva a estar más expuestos a los factores de riesgo tradicionales, a esta inflammaging por muchos años y a una mayor exposición a antirretrovirales, al aumento que pueden producir en los factores de riesgo tradicionales y a la ganancia de peso que está tan de moda actualmente. ¿Están envejeciendo nuestros pacientes con VIH? Sin duda que están envejeciendo. Aquí tienen ustedes la distribución etaria de 116.000 pacientes viviendo con VIH al año 2017 y aquí tienen al año 2021. Y lo que les quiero mostrar en esta gráfica es que en el año 2017 las mujeres mayores de 40 años eran un poquito más que los hombres mayores de 40 años, 46%. Y al año 2021, las mujeres mayores de 40 años llegaron casi al 60% del total de las mujeres en control, un 57,8%, contra un misterioso no envejecimiento de los hombres, que solamente el 46,5% comparado con el 46,4% del año 2017 eran mayores de 40 años. Y si vemos los mayores de 50, pasaron las mujeres de 22% a 30%. ¿Qué está pasando que envejecen solo las mujeres? Bueno, es muy clara la explicación. Está entrando a control mucho hombre joven con VIH reciente y eso hace que no se note tanto en la prevalencia etaria en la población bajo control este envejecimiento. Se diluye mucho más, no así en las mujeres que lo adquieren a distintas edades. Por lo tanto, los pacientes en Latinoamérica están expuestos a este envejecimiento que y cada vez más, ¿no es cierto?, que conduce a todos estos factores que pueden afectar el aparato cardiovascular. Esto es solo para representarles cómo en las personas viviendo con VIH, para hablar de factores de riesgo cardiovascular, claro, como la hipertensión y la diabetes, a edades tempranas, en personas con VIH, la prevalencia es baja, pero a edades mayores la prevalencia de hipertensión y diabetes aumenta significativamente, lo mismo que ocurre en la población que no vive con VIH. Es muy raro que una persona de 20 años, ¿no es cierto?, tenga que tomar alguna pastilla, pero es muy raro que una persona de más de 50 años no tenga que tomar ninguna pastilla también. Y si vamos a la prevalencia de las enfermedades o de los factores de las comorbilidades de riesgo cardiovascular en personas con VIH y en personas sin VIH, vemos que todas ellas, hipertensión, infarto del miocardio, enfermedad cardiovascular, angina, diabetes, enfermedad pulmonar, renal crónica, etcétera, todas son más prevalentes en azul que en la población sin VIH. Por lo tanto, la población con VIH está envejeciendo y por el hecho de envejecer tiene más riesgo de desarrollar comorbilidades, además per se tiene más comorbilidades que las personas sin VIH, y se agrega este otro factor, que es que en la población general la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular ha ido en aumento a lo largo de los años. Como no se alcanza a ver bien, les puse, esta es la línea de la hipertensión. Miren entre el 2003 y el 2012, como la prevalencia de hipertensión en la población general pasó de un poco más de 20% a más del 30%. Si vemos la prevalencia de dislipidemia, pasó de menos de 10%, que es la línea azul que parte acá, ¿no es cierto?, a casi un 20%. Y si vemos diabetes parte también en un 10% y se acerca a un 15% para el año 2012. O sea, las personas envejecen y normalmente tienen más probabilidad de desarrollar una comorbilidad. Además, las comorbilidades están aumentando en el tiempo y además las personas con VIH tienen más comorbilidades que la población general. Por lo tanto, la tormenta perfecta en cuanto a factores de riesgo cardiovascular. Y a eso se agrega la inflamación. Y esto es algo que cuando se supo que la terapia antirretroviral mejoraba la expectativa de vida de las personas con VIH a través de los estudios tradicionales, ya vamos a ver brevemente eso, uno dijo, ya, es que la terapia suprime la replicación viral y por lo tanto
la persona no está expuesta a las complicaciones del VIH. Pero lo que no sabíamos es que eso es cierto para la supresión de la viremia, pero no es cierto para la supresión de la replicación viral. Y estas son imágenes de inmunofluorescencia que muestran en personas en terapia antirretroviral con carga exitosa, con carga viral suprimida, cómo hay producción de antígeno P24 en los ganglios linfáticos y en el tubo digestivo en forma persistente. Es más, a pesar de la terapia, estas personas siguen con sus ganglios linfáticos inflamados y con depósito de colágeno. Este es el paciente de Berlín, por ejemplo, en que ustedes, en paciente curado, no hay colágeno en los ganglios linfáticos, en azul. Este es un elite controller que tiene su carga viral espontáneamente controlada y sin embargo tiene colágeno, por lo tanto hay inflamación en sus ganglios linfáticos. Esta es una persona en terapia con CD4, exitosa con CD4 sobre 500 y vean todo el depósito de colágeno en sus ganglios linfáticos, y para qué decir un paciente con viremia no tratada, en que es solo colágeno y folículos que están totalmente no controlados. Y fíjense que lo mismo pasa con la inflamación en el tubo digestivo. Acá hay un paciente VIH negativo y ustedes ven su GALP, su sistema, sus linfocitos, su tejido linfático asociado a tubo digestivo, y no ven infiltración de neutrófilos. Y aquí tienen nuevamente una persona en terapia antirretroviral exitosa con más de 500 y ven que hay inflamación de su GALP. Y acá una persona que está también en terapia exitosa, pero con CD4 no recuperado y tienen todavía más inflamación. ¿Y qué impacto tiene esto? Que hay más translocación bacteriana y eso a su vez genera más inflamación. Entonces, el concepto claro es que la terapia antirretroviral es más efectiva en suprimir la carga viral y las complicaciones de la inmunodeficiencia secundaria, pero no en suprimir la inflamación que produce el VIH. Entonces, si sumamos la persistente replicación viral, la translocación microbiana intestinal, la pérdida de células regulatorias, la presencia de otros patógenos, a veces puede ser hepatitis C o citomegalovirus, le agregamos la inflamación que genera el tejido adiposo, que lo vamos a ver un poco más adelante, generamos un estado inflamatorio persistente con estos dos elementos claves iniciales. Se activan los monocitos y se generan macrófagos infiltrantes en los tejidos y se activan las células T generando toda la respuesta TH-helper 1 y la inflamación a nivel tisular. Entonces, lo que les decía, a pesar de la terapia efectiva, hay evidencia de una inflamación persistente y disfunción inmune en las personas con VIH, y este ambiente inflamatorio produce daño final de órganos, incluyendo el corazón, a través de distintos mecanismos. Entonces, esta inflamación, con lo que ya les decía, genera estos macrófagos que penetran, por ejemplo acá, en las arterias, en la pared de las arterias, y se transforman en macrófagos infiltrantes, penetran además linfocitos T que generan una respuesta TH1 con producción de interferón gamma e inflamación, y estos mismos macrófagos, a través del factor de transformación beta, se van transformando en las células espumosas o jabonosas, como las quieren llamar, en presencia de una gran activación de citoquina, y se va produciendo el depósito de la placa. Y esto es muy antiguo, se los mostré mucho tiempo atrás. Esta es la aorta a través de un PET scan, el grado de inflamación que hay en la pared de la aorta en una persona sin VIH, y vean el grado de inflamación que tiene la aorta de una persona con VIH, producto de todo este proceso que está ocurriendo en la íntima de las arterias. Entonces, la inflamación crónica y la activación inmune lleva a una tasa aumentada de enfermedad vascular subclínica, y estos pacientes tienen engrosamiento y tienen inflamación de la íntima, como les mostré, en comparación con sujetos sin VIH, y tienen una tasa aumentada de eventos clínicos, entre ellos infarto del miocardio, comparado con las personas sin VIH. Hay varios marcadores de inflamación que están alterados, interleuquina 6, PCR ultrasensible, ¿no es cierto?, receptores de factor de necrosis tumoral, etc. Sin embargo, estos marcadores no se han podido
identificar como marcadores claros de inflamación que generen una intervención preventiva. Y persisten, sí, elevados, aún en el concepto de tratamiento. Y los más altos riesgos cardiovasculares se dan cuando hay viremia persistente, cuando la terapia falla, cuando hay disfunción inmune. Al final le vamos a dedicar un poco a este marcador, un par de slides, a este marcador que es el ratio CD4-CD8. Cuando este porcentaje está bajo, implica que hay inflamación persistente, y otros agentes infecciosos, o los casos en que hay más compromiso del GALT, como por ejemplo son los casos que han llegado a nadir de CD4 más bajo y por lo tanto tienen más translocación microbiana. Y el otro factor de riesgo es ser mujer. Les confieso que Ernesto me pidió específicamente que no centrara en mujeres en la presentación, pero la mujer reacciona al VIH de distinta manera que el hombre. Y, por ejemplo, en la infección aguda reacciona mejor, porque produce más interferón alfa, y eso hace que la carga viral en las mujeres, en la infección inicial, sea más baja que en los hombres, y que el CD4 de las mujeres en general, en promedio, sea más alto que el de los hombres. Pero en la infección crónica, esta liberación de interferón alfa lleva a un mayor estado inflamatorio en las mujeres y a un mayor inflammaging y envejecimiento arterial. Este es el estudio START, que ya va a cumplir 10 años desde su publicación, y demuestra en forma clínica lo que yo les estaba mostrando en un nivel más básico. El START demostró que partiendo terapia antirretroviral con más de 500 CD4, disminuían significativamente los eventos serios relacionados al SIDA. O sea, el inicio precoz de la terapia antirretroviral. Esto fue en tiempos en que la discusión era si iniciábamos con menos de 200 o con menos de 350. Ellos iniciaron con menos de 500 y vieron que, a pesar que el concepto era que con 500 no había enfermedades definitorias de SIDA, pero igual sí se producían en el tiempo, y el inicio diferido tenía un riesgo significativamente mayor, ustedes lo ven acá, de presentar este endpoint compuesto. Sin embargo, en el riesgo de cáncer y de enfermedad cardiovascular, esto no alcanzó diferencias significativas. Hubo una tendencia a reducirse estos otros eventos, pero que no fue significativa. Pero no se puso mucha atención en esto, que en los pacientes que tenían un score de Framingham muy elevado, como son estos dos series de abajo, sí, esta reducción de riesgo era de un 50% aproximadamente, y alcanzaba diferencias significativas sin cruzar el 1. Por lo tanto, en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, sí la terapia reduce ese riesgo cardiovascular. Y hace muy poco se presentó el estudio, los resultados ya a 10 años de este estudio START, y fíjense que los beneficios en términos de recuperación inmunológica y en términos de endpoint compuesto persisten hasta después de 10 años. Por lo cual, nadie duda en este momento que por ninguna de las razones el inicio de la terapia debe ser en cuanto la persona se diagnostique. Pero, a pesar de este beneficio en el riesgo cardiovascular, este riesgo cardiovascular no desaparece y sigue siendo más alto que el de la población general. No sé, Ernesto, si quieres que paremos un poco para analizar esto y pasamos a la segunda charla que me pediste, que es el impacto cardiovascular de la terapia. No, yo creo que está siendo muy nutritiva la información y muy llena de elementos para preocuparnos un poco. Y ahí quisiera que nos dieras un poco más de claridad de cuántos de todos estos efectos que has mostrado directamente por el virus, por la activación inmune que produce el virus y el inflammaging que se combina con el envejecimiento. ¿Cuál de estos factores múltiples que se combinan en esa tormenta perfecta que tú mencionas pudieran ser modificables? ¿Cuáles crees que frente a un paciente pudiéramos recomendarle que dejara de hacer esto o aquello, tanto en el escenario de VIH, pero también en todo el contexto de los factores de riesgo general? Bueno, a ver, lo tradicional ha sido el enfoque de tratar las comorbilidades, ¿no es cierto? O sea, el manejo de la dislipidemia, el manejo de
de la prediabetes, la diabetes o la hipertensión, pero no se ha enfocado hasta ahora el estudio REPRIV, que lo voy a mostrar al final, en un manejo de riesgo cardiovascular primario, o sea, asumir esta inflamación que yo les mostraba como un factor de riesgo y usar, por ejemplo, estatinas. Espero que en un futuro muy próximo esté también comercializado el ácido empedoico, ¿no es cierto?, para las personas que no pueden recibir estatina o para terapias combinadas. El uso más agresivo de tratamientos en la prediabetes. Y, por cierto, lo que está recién comenzando, que es poner la inflamación como target y modificar la inflamación en las personas con VIH. Y en ese aspecto, ¿qué tanto hemos avanzado en ir directamente a intervenir el grado de inflamación? Antiinflamatorios, antiinterleuquinas, Sí, todos estos enfoques. ya hay algunos estudios, lo voy a mostrar y los resultados son bastante promisorios, pero yo creo que estamos bastante lejos de que la inflamación sea un target en el manejo del VIH. Bueno, excelente. Por ahora no tenemos preguntas, así que Bueno, round primero, vámonos al segundo. Impacto cardiovascular de la terapia antirretroviral. Bueno, ya vimos entonces cómo el virus ya generaba un problema persistente en las personas con VIH a pesar del tratamiento. Entonces lo que queremos ver ahora es si nuestro tratamiento no le agrega un riesgo adicional a las personas con VIH. Y la verdad es que sí, le agrega un riesgo adicional. Estas son las recomendaciones de HHS. Y por ejemplo, en personas con elevado riesgo cardiovascular, ellos recomiendan usar terapias con inhibidores de integrasa de segunda generación, VIC o DOLU, o RALTE, o bien doravirina o rilpivirina, por sus perfiles o su impacto lipídico más bajo que el de otros regímenes. Y eso es cierto. Voy a mostrar un slide de eso. Ellos dicen claramente, considere evitar los regímenes con abacavir por algunos estudios, otros no lo han mostrado, que muestran que el abacavir directamente, no a través de una modificación lipídica, en el perfil lipídico, quiero decir, aumentan el riesgo cardiovascular por un aumento de la agregabilidad plaquetaria mediada por fibrinógeno. Y dentro de los que ellos no recomiendan, dice que si se debe usar un inhibidor de proteasa gustado, no se use darunavir y se prefiera atazanavir. Y esto es básicamente por los estudios de AD. Estos indinavir, fosamprenavir, lopinavir fueron los primeros estudios de AD, los que se publicaron el 2012, si no me equivoco, pero después el 2017 o 18 no tuve, digamos, para comprar el artículo, porque todavía está en el Lancet Infectious Disease, ustedes lo pueden buscar, de AD darunavir, muestra que las personas expuestas a darunavir tenían un aumento en un 50% mayor de riesgo cardiovascular que las personas que usaban otros antirretrovirales y no así atazanavir, que no tenía ese riesgo cardiovascular. Y la verdad es que hay varios estudios que muestran que con inhibidores de proteasa, no atazanavir, el engrosamiento de la íntima es mayor. Y bueno, esto voy a ir a ese punto. Esto es lo del abacavir. Todavía estamos en que hay estudios que dicen que no, los estudios randomizados, todos los estudios randomizados, ¿no es cierto?, que no hay más riesgo cardiovascular, pero hay muchos estudios de cohorte, entre ellos estudios retrospectivos del DAD, que muestran un aumento del riesgo cardiovascular. Y la verdad, yo no sé si te pasa a ti, Ernesto, o le pasa a ustedes. Yo he tenido pacientes que se me han infartado dentro del primer año de usar abacavir. Por supuesto que también tengo muchos pacientes que se me han infartado sin abacavir, y uno se queda con una sensación bastante amarga. Y pienso que en un paciente de alto riesgo cardiovascular, uno tiene que pensarlo muy bien antes de usar abacavir. Esto es muy reciente, como no les traje el DAD, les traje el estudio Andes que se presentó en el AIDS del año pasado. Y fíjense que el estudio Andes, que fue el que hizo el grupo de Pedro Can, la doctora Figueroa lo presentó en el AIDS, en el que, entre paréntesis, mostró que darunavir 3-TC era exactamente igual en eficacia que darunavir 3-TC tenofovir. Pero vean el impacto en colesterol desde el nivel basal
hasta la semana 48. 30 miligramos de aumento en el colesterol. Y vean en triglicéridos, el nivel de aumento era 50 miligramos de aumento en los triglicéridos a las 48 semanas. Estos son números fuertes. Ahora, ¿por qué lo comparo con esta rama y no con la de tenofovir disoproxil, en que el aumento es mucho menor? Porque sabemos que tenofovir disoproxil es hipolipemiante per se, y aquí queda claramente demostrado, porque para el mismo esquema, al agregarle tenofovir disoproxil, el aumento de los lípidos es mucho menor. Y si uno lo compara con el 1489 y el 1490, que no usaron tenofovir disoproxil, sino que usaron TAF o abacavir en los cuatro brazos, ustedes ven que el aumento de los lípidos a semana 192 es bastante menor, sobre todo en triglicéridos. Estamos hablando de aumentos de 50 miligramos contra aumentos de 10 miligramos o menos. Entonces, el impacto en el perfil lipídico de los inhibidores de proteasa claramente le agrega riesgo cardiovascular. Y si uno lo mira desde la perspectiva de esta inflamación arterial que yo les mostré, esta arteria, esta íntima inflamada, con macrófagos activados, transformados en células jabonosas, y que les llegue un intake de colesterol, es ideal para que progrese una placa ateromatosa, y hay estudios que muestran más engrosamiento de la íntima efectivamente con inhibidores de proteasa. Pero ¿qué pasa con los inhibidores de integrasa que tienen este perfil lipídico más favorable? Preocupante, salió este estudio RESPOND que se presentó en el CROI del 2021, en que los inhibidores de integrasa durante los primeros 24 meses de uso aumentaban el riesgo cardiovascular. Esto es en 21.000 pacientes que estaban en inhibidores de integrasa al baseline, y aumentaron los eventos cardiovasculares, 517 eventos en 6 años, comparado con los que no estaban en inhibidores de integrasa. Sin embargo, ahora, en el CROI 2023, la cohorte suiza hizo un estudio retrospectivo que ha sido muy difundido, en el cual el riesgo, el número de eventos o la tasa de eventos, porque esto no es riesgo cardiovascular, son eventos medidos a lo largo del tiempo, también en un número grande, pero no tan grande de pacientes, no era diferente para los inhibidores de integrasa que para los otros antirretrovirales. Por lo tanto, teniendo un perfil lipídico favorable, el impacto cardiovascular de los inhibidores de integrasa está todavía en discusión. Y ahora vienen las charlas que yo quería darles, porque obviamente que voy a hablarles de inhibidores de integrasa y síndrome metabólico. Esto es midiendo en general pacientes expuestos a inhibidores de integrasa con o sin ganancia de peso. Pero a ver, un momentito, ¿sí? Carlos, que creo que quedé más confundido de lo que estaba antes. No podemos utilizar terapia basada en abacavir, o por lo menos no es recomendable. Cabe notar que inclusive los estudios han visto asociación de eventos cardiovasculares aún en personas que no tienen un alto riesgo cardiovascular, así que el interrogante siempre está ahí con el uso de abacavir. Pero después viene darunavir, ritonavir y queda también afectado en términos de lípidos, riesgo cardiovascular, pero también en la cohorte retrospectiva de la DAD con mayor eventos cardiovasculares en relación a los que se observaron en esa comparación con la tazonavir y ritonavir. Y después resulta que tampoco podemos utilizar inhibidores de integrasa. Nos quedamos como cuando llueve y escampa, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso a la cohorte suiza o le hacemos caso al RESPOND? ¿Cómo manejamos esto dentro del concepto principalmente del individuo que sí tiene un alto riesgo cardiovascular y que queremos direccionarle una terapia antirretroviral? A ver, lo mejor que podemos hacer por un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular es tratarle el VIH. No podemos dejar el VIH sin tratamiento y con esa viremia e inflamación persistente. Lo segundo es que tenemos que usar un fármaco, por cierto, de alta potencia, de alta barrera genética, que sea eficaz, que no nos vaya a fracasar, y que no tenga un impacto directo en el riesgo cardiovascular como parece tener el abacavir. Yo creo que abacavir definitivamente no. Por cierto, tenemos que tener las otras consideraciones. Tenofovir disoproxil, oye, pero miremos el riñón, miremos los huesos también. Y TAF
Consideremos que puede subir de peso, por todos los estudios, cuando van en la línea con TAF, tienen un aumento de peso mucho más significativo, como les voy a mostrar, que los otros antirretrovirales. Por lo tanto, tienes que usar el antirretroviral que más le convenga a ese paciente en particular, pero teniendo un cuidado muy específico con los factores de riesgo que tú puedas estar modificando con esa terapia. Me refiero a ganancia de peso, me refiero a síndrome metabólico y me refiero a perfil lipídico. Y eso es lo que quiero desarrollar ahora, si estás de acuerdo con que sigamos. Parece que sí. Bueno, salgámonos un poco del VIH y su inflamación arterial y de las terapias y su impacto lipídico y entremos a lo que es la pandemia del siglo, yo diría que del siglo XX y también del siglo XXI, que es la obesidad y el síndrome metabólico. Fíjense que en este World Obesity Atlas 2023, para la población adulta, al año 2025, se estima que en el mundo que el 16% de los hombres y el 21% de las mujeres van a ser obesos. Si sumamos los millones, 1.000 millones de obesos en el mundo. Pueden decir sí, pero es un 20%. Pero si vemos para Latinoamérica, en las Américas, ahí están todas las Américas, al año 2025, estas cifras son prácticamente el doble. El 36% de los hombres y el 40% de las mujeres van a ser obesas. De hecho, al 2020, ya el 32 y 37% eran obesos. 1 de cada 3 obesos. Yo otras veces les he hablado de sobrepeso y obesidad, ahora me voy a concentrar en obesidad específicamente y ya les voy a decir por qué. Es atroz, un tercio de la población mundial obesa. ¿Qué pasa en Chile? Fíjense cómo entre el año 2020 y el 2035 se proyecta la evolución de la obesidad de las mujeres en rojo y de los hombres hasta llegar al año 2035 a un 43% de obesos, casi 1 de cada 2 personas viviendo en Chile al 2035 va a ser obeso. Y la tasa de aumento anual es de un 1,9%. Entonces ustedes me van a decir, sí, pero aquí en Colombia es distinto, aquí esto no pasa, aquí los hombres y las mujeres colombianas se cuidan porque les gusta mantener la línea. No, señor. Me fui para el otro lado, no me atreví a mostrarle este dato. Colombia, también la misma tendencia con las mujeres llegando a prácticamente un 40% y los hombres un poco por debajo. Se supone que van a llegar un poquitito menos, 43 en Chile, 39 en Colombia, pero van mucho más rápido. La tasa de crecimiento para Chile está estimada en media y para Colombia en alta. Por lo tanto, lo que se nos viene en términos de obesidad en la población general, obesidad, índice de masa corporal sobre 30 kilos por metro cuadrado, es tremendo. Y este es el último consenso que yo conozco, que ya tiene más de 10 años, de la International Diabetes Federation, en que esto de que tengan que juntar 3 de 5 ya no corre. El criterio es obesidad central, ese es el criterio central. Tiene que haber obesidad central. Y obesidad central definida como cintura, que está definido por etnias, y para las chilenas y chilenos y colombianos, para las mujeres con más o con tener 80 centímetros de cintura, ya se considera obesidad central. No pedimos el 60, ¿no es cierto? Pero 80 tampoco es tanto. Y en hombres más igual a 90 centímetros ya se considera obesidad central. Pero ojo, miren lo que dice. Si la persona tiene un índice de masa corporal sobre 30, ni siquiera le mida la cintura. Ya cumplió el criterio. Por lo tanto, todo obeso ya tiene el criterio central de síndrome metabólico. Y a eso hay que agregarle 2 de alguno de estos 4. Triglicéridos de 150, o sea, no hay ninguna misericordia, o sea, no es que, bueno, no, pero que sea más de 200, no.
150. Colesterol HDL reducido. La verdad es que hay otros criterios que también son el colesterol LDL o elevación de la presión. Ya con que tenga 130/85 ya cumple un criterio, o que tenga la glicemia igual a 100. Y algunos agregan el criterio de la hemoglobina glicosilada igual a 6 o a 6.2, dicen otros. O sea, prediabetes o diabetes. Por lo tanto, o que estén con tratamiento para los lípidos. Por lo tanto, si estamos frente a una persona obesa, basta con 2 de estos, que le aseguro que por lo menos el 50% tienen alguno de esos 2, y ya lo podemos considerar con síndrome metabólico. ¿Y qué implica tener síndrome metabólico? Se estima que el 20-25% de la población mundial tiene actualmente síndrome metabólico, y tienen el doble de posibilidades de morir y 3 veces más posibilidades de tener un infarto o un accidente cerebrovascular comparado con la gente sin síndrome metabólico. No voy a hacer ningún esfuerzo adicional por demostrarles que síndrome metabólico implica riesgo cardiovascular, porque lo que les estoy mostrando es súper claro. Entonces, siempre me gusta mostrar estas imágenes, tanto en el hombre, pero especialmente en la mujer, como vamos a ver, la presencia de obesidad con alguno de estos elementos, prediabetes o diabetes, dislipidemia aterogénica o hipertensión o presión normal alta, ya constituye síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico, entonces, que parte con la obesidad abdominal y alguno de estos 3 factores, ¿qué es lo que genera? Inflamación crónica, hiperuricemia, activación simpática y taquicardia, ovario poliquístico, apnea obstructiva, hernias, en fin, un montón de otras cosas, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, hígado graso, daño renal. Más o menos en esta secuencia, partimos con la hipertensión, la prediabetes, la dislipidemia aterogénica, ya está presente la inflamación crónica, que está desde muy tempranas etapas del síndrome metabólico, y la activación simpática, hígado graso, apnea obstructiva, falla renal y finalmente falla cardíaca con fracción de eyección preservada y fibrilación auricular. Y acá lo tienen en el tiempo, lo mismo que les decía. A edades jóvenes es poco probable que tengan comorbilidades, pero ya empieza la gente a tener sobrepeso, después se transforma en obeso, parte la inflamación crónica, sube la presión, que va muy de la mano con el peso, sube la glucosa en ayuno, ya se produce la dislipidemia aterogénica, activación simpática, y empieza el proceso de aterosclerosis, diabetes, hipertensión, que nos lleva a la falla final de órganos, como es la insuficiencia renal, el hígado graso, esteatopatitis, daño hepático crónico, y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Y qué es lo que hay detrás de toda esta catástrofe? Bueno, hay factores inflamatorios, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 beta, otras interleuquinas, interleuquina 6, etc. Hay un trastorno profundo de los factores de transcripción en la grasa, sobre todo en la grasa visceral, y hay una alteración profunda de las adipoquinas, con una resistencia a la leptina, con aumento de la resistina y con disminución de la adiponectina. ¿Y qué es lo que ocurre en la grasa para que pase esto? No voy a volver a lo mismo, exactamente lo mismo que en las arterias. Macrófagos infiltrantes, infiltración de células T que generan una respuesta TH1 con liberación de interferón gamma, factor transformante beta, y esto genera todo este cambio en los factores de transcripción y las consecuencias en la leptina, la adiponectina, la resistencia secundaria a la insulina. Y esta inflamación ocurre con mucha mayor intensidad, y esta inflamación y trastorno metabólico con mucho mayor intensidad en esta grasa, en la grasa visceral, que en la grasa subcutánea. Por lo tanto, la grasa visceral, y muy especialmente la grasa subepicárdica, que tiene
un ambiente inflamatorio directamente en el corazón, tienen influencia en todo este fenómeno inflamatorio endocrino de la grasa. Y esto está siendo objeto de muchos estudios, tratando de identificar como marcadores los mismos que les decía, de adiponectina, resistina, leptina, y otros nuevos, quemerina, vaspina, aumentina, obviamente producto del peritoneo, ¿no es cierto? Hizo asociación con estos trastornos metabólicos. Como resumen de esta parte que es muy densa, la leptina es la hormona de la saciedad, disminuye la ingesta de alimentos y aumenta el consumo de energía, actuando específicamente en el hipotálamo. Ojo, hay medicamentos, ¿no es cierto?, como la semaglutida, la tirzepatida, que actúan directamente sobre la leptina y que son subutilizados en este contexto. En la obesidad hay resistencia a la leptina e hiperleptinemia, que tiene un rol fundamental en la aparición de resistencia a la insulina y en la activación de la lipólisis en la grasa visceral, lo que genera el hígado graso directamente. La adiponectina, muy importante en la regulación de los carbohidratos y del metabolismo graso, disminuida en los pacientes obesos por estas citoquinas proinflamatorias, y hay este estado de difícil de pronunciar, hipoadiponectinemia, que lleva a más resistencia a la insulina y a más obesidad. Y por otro lado, aumento de la resistina, que es una hormona producida por los preadipocitos que también contribuye a la obesidad y a la acumulación de grasa visceral. Entonces, ¿cómo impacta esto el corazón? Bueno, todo lo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Se va produciendo esta hipertrofia ventricular, se produce insuficiencia cardíaca con contractilidad conservada, ¿no es cierto? Y en esto juegan directamente un rol el síndrome metabólico y la hipertensión. Y esto lleva a la fibrilación auricular. ¿Cómo se produce esta falla cardíaca con fracción de eyección preservada en el síndrome metabólico? Lo que les decía, la hipertrofia ventricular concéntrica de la hipertensión, con la disfunción diastólica consiguiente, y la obesidad y el síndrome metabólico produce una reducción adicional de esta función diastólica a través de la inflamación y de alteraciones microcirculatorias coronarias. Les estoy hablando incluso en ausencia de ateromatosis coronaria. La edad es un factor importante. La alteración de relajación del ventrículo izquierdo progresa con la edad, hay más difusiones diastólicas a más edad que a menos edad, y la obesidad y la resistencia a la insulina predicen esta falla cardíaca con fracción de eyección preservada, o se asocian mucho más con esta falla que con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y nuevamente, esta asociación es más pronunciada en mujeres con obesidad. Hay muchos tipos fenotipos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entre ellos está el relacionado a la obesidad, el relacionado al síndrome metabólico, relacionado a la edad, relacionado a la hipertensión, a la enfermedad renal, pero en general todos se juntan en este contexto de pacientes y llevan a este tipo de falla cardíaca. Y por otro lado, tenemos la lipidemia aterogénica, que es todas estas partículas lipídicas, incluyendo los kilomicrones y los triglicéridos, porque las partículas son más aterogénicas en la medida que contienen más triglicéridos y por lo tanto son captadas más ávidamente por la célula jabonosa de la íntima arterial, a diferencia de las no aterogénicas, que son las partículas HDL. Y estas se van directamente a la arteria y nos llevan al otro mecanismo de daño cardíaco, que es el que le genera el sustento a los cardiólogos, ¿no es cierto?, que es la obstrucción de las arterias coronarias y el infarto y la pérdida de masa ventricular y la reducción de la fracción de eyección, que es el otro mecanismo. Bueno, ¿y qué pasa con la terapia? La terapia sí se asocia lamentablemente a obesidad y síndrome metabólico, y aquí le voy a producir más dolor de cabeza todavía a mi amigo Ernesto, porque
efectivamente aquí sí los inhibidores de integrasa están involucrados. Dentro de los factores que generan ganancia de peso, están los inhibidores de integrasa, está el TAF, de los que generan pérdida de peso, está el tenofovir disoproxil, está el efavirenz, y dentro de los más susceptibles están las mujeres, y las personas de raza negra, y las personas de más edad. Y esto que yo creo que es un foco de investigación activo, que son los malos genes. Al final, todo en la vida son los genes, y como decía un profesor mío, no es que el colesterol sea malo para las arterias, hay arterias malas para el colesterol, y eso es un foco de investigación, y yo no tengo duda que la farmacogenómica también va a entrar en esta área, y contestando a tu pregunta, Ernesto, creo que en el futuro, no sé si en el futuro inmediato, tal como le hacemos un HLA-B5701 a la persona antes de darle a Bacavir, a lo mejor le vamos a hacer otros estudios genéticos para predecir si le vamos a producir un impacto metabólico con nuestras terapias. Esto que está en el último update de las guías americanas, de ahora de mayo, ya es algo que está aceptado, que dentro de los efectos adversos de la familia, porque nosotros estábamos acostumbrados a que Victegravir y Dolutegravir, la mayor ganancia de peso, el Vitegravir menos ganancia de peso, y Raltegravir el que menos ganancia de peso. No, tanto la ganancia de peso como manifestaciones intestinales, como la cefalea, el insomnio y eventualmente complicaciones psiquiátricas, es común a toda la familia de los inhibidores de integrasa. Y la verdad es que uno si se pone ratón de biblioteca y se va a estudios muy antiguos, yo no sé si se acuerdan de la CTG 5257, el estudio Ardent, el que comparó atazanavir, raltegravir y darunavir, y que demostró que funcionaban perfectamente bien. Bueno, hace poco, en el 2018, encontré este artículo en que informaron cuál había sido la ganancia de cintura, de circunferencia abdominal en los pacientes en este estudio tan antiguo. Y fíjense que la ganancia en darunavir es esta, en atazanavir es azul y en raltegravir es en verde. ¿En quién? En mujeres. En cambio, en hombres no tiene tanto impacto. Y esto hace sentido con los estudios Advanced, ¿no es cierto?, y Characterize, que es el estudio posterior. Entonces, las guías advierten que algunos estudios muestran mayor ganancia de peso entre la gente que comienza inhibidores de integrasa, particularmente mujeres y mujeres de raza negra, y que son similares entre las distintas inhibidores de integrasa. Y el IASUSA es más conservador, es más moderado, y dice que aunque los inhibidores de integrasa y el TAF se han implicado en ganancia de peso para algunos individuos, y los datos preliminares elevan alguna preocupación acerca de los eventos adversos, estas preocupaciones no deben opacar el potencial beneficio de estas drogas. Entonces, que háganlos trotar, cámbienle los estilos de vida, pero déselos igual. Yo creo que esto es algo que está, como dicen los periodistas, es una noticia en desarrollo, y tenemos que estar atentos a esto. Y respecto a los genes, sí, esto se presentó en Glasgow el año pasado. Miren todos los genes que están, o combinaciones de haplotipos que están estudiándose o vinculándose, y son mucho más que esto, a ganancias de peso. Y es probable, y hay algunos que tienen diferencias significativas, es probable que en algún minuto lleguemos a un estudio farmacogenómico y le digamos, no, ¿sabes qué? Tú vas a subir de peso con esta terapia, y por lo tanto debes elegir una terapia distinta. Lo que también nos lleva a esto de la individualización de la terapia, de lo que hemos sido con mi amigo Ernesto tan fervientes defensores a lo largo de toda nuestra vida. Este es el estudio Advance, el que puso la alerta, el estudio hecho en Sudáfrica y Zimbabue, si no me equivoco. Esto se publicó ya el 2019, fueron los resultados de semana 48, y ya mostraban lo mismo que el Ardent, ¿no es cierto?, que el Standard of Care, que era disoproxil, fumarato y efavirenz,
respecto de disoproxil fumarato y dolutegravir, y respecto de TAF y dolutegravir, generaban estos cambios en el peso en hombres y estos tremendos cambios en el peso promedio en mujeres, en que este efecto era mucho más pronunciado. Pero si vamos a la letra fina, a la letra chica de esto, se lo traje acá porque no se alcanza a ver muy bien. Fíjense que a pesar de estar en TAF, ¿ya?, el 4% de las mujeres, perdón, el 18% de las mujeres desarrolló nueva osteopenia, o sea, osteopenia en la columna, y el 22 en el grupo, 22 y 23 en el grupo de disoproxil. Y nueva osteoporosis, 4 y 8%. Pero si vamos a al cambio de peso, ¿en qué consistió el cambio de peso? Fíjense que el cambio en la grasa de tronco, y cuando les hablo de grasa de tronco, les pido que piensen en ese escáner en que les mostré la grasa visceral inflamada. En el hombre fue en promedio 600 gramos de grasa, que en 48 semanas no es poco, pero en mujeres fue 1,7 kilos de grasa. También ganaron masa magra, mucho más los hombres, 1,8 kilos de masa magra y menos las mujeres. Pero este es el dato a 48 semanas. Nueva obesidad. Está acá, si no me creen, en el grupo TAF con Victegravir. 7% de nuevos obesos hombres y 20% de nuevas obesas mujeres a las, les insisto, 48 semanas. 1 de cada 5 mujeres que no era obesa se hizo obesa al cabo del primer año. Y si vamos a los datos de semana 192, o sea, de 3 años que se presentaron en el último AIDS, vean que la obesidad al cabo de 3 años subió de 7 a 10 en el hombre, no siguieron haciéndose obesos, pero subió de 20 a 43% en las mujeres. Vuelvo atrás para que lo vean. 7 en el hombre, 20 en la mujer. 10 en el hombre, 43 en la mujer. O sea, 1 de cada 2 mujeres prácticamente se hizo obesa con la terapia. Y respecto al síndrome metabólico, la mitad de ellos, de estos nuevos obesos, desarrolló síndrome metabólico. ¿Y por qué lo concentro en los obesos? Porque ya vimos antes que con la obesidad es con lo que nosotros podemos definir que hay síndrome metabólico sumándole otros 2 factores. O sea, 40% de nuevas obesas y 20% de nuevos síndromes metabólicos. ¿Y qué vimos de síndrome metabólico en la primera parte? Que tiene 3 veces más riesgo cardiovascular que una persona sin síndrome metabólico. Entonces, aunque los estudios digan que se asocia, que no encontraron asociación con riesgo cardiovascular, oye, hagan el focus en este 20% y van a ver cómo sí hay asociación con riesgo vascular, por lo menos en algunas de las personas que inician esta terapia. Y este es el Characterize, que es la continuación del Advice, del Advance, que se presentó ahora en el CROI y que muestra que la reversibilidad de esta ganancia de peso es solo parcial. Los que venían con dolutegravir y tenofovir disoproxil, porque aquí pasaron todos a TLD después, que es lo que usamos mucho, entiendo que en Colombia no, pero en los demás países de la región. Sí, y al seguir con disoproxil y dolutegravir y cambiarle el FTC por 3TC no hubo cambio de peso. Pero los que venían con efavirenz y pasaron a dolutegravir, que está malo este mouse, ganaron peso, porque le sacamos el efecto reductor de ganancia de peso del efavirenz. Y los que venían de TAF y los pasamos a disoproxil, perdieron peso, porque le sacamos el impacto de TAF. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que no es solo el TAF y no es solo el dolutegravir, son ambos. Cada uno tiene efecto en el peso, porque al modificar ambos factores, se modifica el peso. Y esto es lo que pasó en los hombres. Fíjense que los hombres, hasta donde terminó el Advance, se habían emparejado bastante las 3 ramas. Y ya cuando pasaron todos a lo mismo, todos quedaron igual. Todos ganaron peso, en promedio 5 kilos a los 4 años. Pero en las mujeres, las que estaban con efavirenz no ganaban peso. Pero si les sacaban el efavirenz, rápidamente tendían a igualar a las que habían ganado peso con el dolutegravir.
Y esto me parece preocupante, son cosas muy preliminares que son marcadores de inflamación, pero lo que muestran es que las mujeres, a ver, que cuando uno da una terapia antirretroviral, bajan los marcadores inflamatorios, pero cuando da una terapia antirretroviral y la persona gana peso, esos marcadores inflamatorios bajan mucho menos. ¿Por qué? Obvio, porque se empieza a inflamar la grasa y reemplaza la inflamación producida por el virus. Bueno, ¿qué hacer? Esto es cortito, es lo que me preguntaba antes Ernesto. El estudio REPRIV, para los que vayan a Leeds, me atrevo a Lías, de ahora de julio en Australia, estoy seguro que va a ser el estudio estrella del IAS, yo no voy a ir a Brisbane. Sabemos que ya se suspendió el estudio. Este es un estudio que empezó con pitavastatina, dándole estatina con todo su efecto protector, porque las estatinas han demostrado que protegen de eventos cardiovasculares, no solo en las personas que tienen colesterol alto, incluso con colesterol normal, también protege de los eventos cardiovasculares porque tienen un efecto modulador en el proceso ateromatoso. Entonces les dieron pitavastatina a personas con VIH, 7.769 personas, 32% de mujeres, muy importante, 50 años de edad media, o sea, edad en que ya están inflamados como hemos ido viendo, y que llevaban en promedio 13 años viviendo con VIH, o sea, 13 años inflamados. Les dieron estatina o les dieron standard of care. Y el estudio se suspendió. Sabemos que hubo una reducción muy significativa en el riesgo cardiovascular en las personas que tomaban estatina y probablemente nuestras prácticas de manejo del riesgo cardiovascular se van a ver fuertemente influenciadas por este estudio, del cual hasta ahora no sabemos más y les insisto, creo que vamos a saber muy pronto. ¿Cuál es el presente y el futuro del manejo de todo este trastorno inflamatorio metabólico que lleva al riesgo cardiovascular? Intervenciones más tempranas en la dislipidemia con estatinas, fibratos, ácido bempedoico, intervenciones mucho más potentes en la glicemia y el control de la presión, mucho más potentes y temprano. Manejo agresivo del síndrome metabólico, no solo con cambios de estilo de vida, sino que con intervenciones farmacológicas que actúan directamente sobre la resistencia a la insulina, sobre la obesidad, sobre la leptina, y nuevos target hormonales, intervenciones probablemente se vengan en el futuro. Pero más que esto, lo que nos puede dar el estudio REPRIV es el uso universal de terapia preventiva cardiovascular en personas con VIH, aunque no tengan estos factores de riesgo. Eso es lo que hay que analizar muy bien, y si ustedes van al IAS, les pido que pongan atención en eso y me cuenten después en qué subgrupos tuvo beneficio y cuáles son los subgrupos en que esto tiene que transformarse en un standard of care. Pero lo otro es el monitoreo de biomarcadores. Esto nuevamente es una persona con VIH con inflamación y con biomarcadores aumentados, y la inhibición de la interleuquina 1B con canakinumab, me cuesta pronunciar esto, miren cómo redujo significativamente la inflamación arterial. Por lo tanto, la inmunomodulación de la inflamación probablemente también sea una estrategia que en el futuro apliquemos en nuestros pacientes. ¿Usar más los marcadores? Sí, estos son nuevamente del estudio STAR. Fíjense cómo medir la interleuquina 6, medir la PCR. Estos es en la población general, no permiten en el paciente en particular hacer una predicción, pero en la medida que tiene más alta la interleuquina 6 o que tiene más alta la PCR, la probabilidad de eventos cardiovasculares aumenta en forma significativa. Y esto, que es con lo que quiero ir terminando, que esto sí lo podemos ver, no es medidor de inflamación, pero sí de activación inmune, que directamente se asocia con inflamación. Y entonces, en las personas que pueden tener buen CD4, pero bajo porcentaje. Fíjense que
a raíz de esto, hoy día en el policlínico vi un paciente que ya tuvo un infarto y que ahora me dijo, doctor, estoy con dolor al pecho de nuevo, me viene a rato, 50 años, tiene angioplastías previas. Le miro el CD4, 480, el porcentaje 16%. Ese hombre estaba inflamado, sin ninguna duda, inmunoactivado y secundariamente inflamado. Y vean cómo este ratio, si es alto, se superponen, por supuesto, los valores, no hay eventos, pero los pacientes que tienen cardiopatía isquémica o que tienen accidente cerebrovascular tienden a tener, o enfermedad renal terminal, tienden a tener un porcentaje de CD4 mucho más bajo que los que no tienen eventos cardiovasculares o de este tipo. Por lo tanto, como conclusiones, el VIH en sí es un factor de riesgo cardiovascular significativo. La prevalencia de factores de riesgo metabólicos está aumentando en la población general, la obesidad, la diabetes, la dislipidemia. Las personas con VIH tienen mayor prevalencia de estas comorbilidades que las personas sin VIH, y la edad media de las personas con VIH en control en Latinoamérica, particularmente en las mujeres, está aumentando, por lo que están más expuestos a estas comorbilidades. La activación inmune y la inflamación crónica persistente a pesar de terapia, insisto, particularmente en mujeres que ganan peso, es un factor relevante. La obesidad es una verdadera pandemia a nivel mundial y especialmente en nuestros países latinoamericanos. La obesidad es el factor clave que lleva a la resistencia a la insulina, la diabetes, hipertensión, dislipidemia, entre otras comorbilidades. Y los inhibidores de integrasa actualmente en uso, especialmente cuando van con TAF, se asocian a una ganancia de peso y complicaciones metabólicas que son solo parcialmente reversibles y que afectan nuevamente particularmente a mujeres. Y aunque no tienen impacto en lípidos, esta ganancia de peso hay que medir específicamente en estas personas que desarrollan síndrome metabólico si se asocia a eventos cardiovasculares. Y una prevención primaria agresiva de la enfermedad cardiovascular se debiera transformar en un standard of care de las personas viviendo con VIH. Bueno, agradecerle a mi grupo del hospital, al CIA Chile, a Vila, LACME y a ustedes, mis queridos amigos colombianos, por haberme escuchado y espero no haberlos aburrido mucho y disponible para preguntas. Bueno, pues pudiéramos tener la oportunidad de aplaudirte. Realmente ha sido una conferencia magistral. Carlos, tratar de poner en pocos minutos toda esta colección de datos que nos apuntan a cosas muy concretas y que nos dan una visión muy integral de lo que es todos estos aspectos relacionados con eventos cardiovasculares, con riesgo cardiovascular del paciente con VIH, comenzando por el VIH, continuando por cómo cada uno de los factores de riesgo convencionales son más potenciados en el paciente con infección por VIH frente a quien no lo tiene, y finalmente con las intervenciones que podemos hacer o bien de índole preventivo o bien de índole terapéutico. Por mí esto fue una clase que todos ustedes podrán seguir revisando en YouTube en la página de Reviva. Y yo quisiera concretar un poco al respecto de la forma en que hiciste énfasis al final y durante buena parte de la charla, y es cómo, si bien se están descubriendo balas mágicas para combatir este riesgo cardiovascular y el REPRIF es algo que nos abre muchas inquietudes, nos pone sobre una plataforma de posibilidades que podemos hacer nosotros en el día a día con nuestros pacientes, en una disminución del riesgo cardiovascular, de los eventos cardiovasculares del 35%. Cabe notar que fueron pacientes que para comenzar no tenían un riesgo cardiovascular alto, eran un riesgo cardiovascular leve o moderado, así que no es porque estuvieran afectando claramente ese riesgo cardiovascular alto previo, sino que era probablemente la mayoría de nuestros pacientes. Si ponemos en conjunto todos estos factores que en el paciente VIH, además del VIH, se potencian
y hacen sinergismo entre ellos para aumentar esa probabilidad de eventos cardiovasculares. Estos eran individuos que eran de riesgo leve moderado. Y quisiera, antes de hablar del REPRIV, que hacer énfasis en lo que tú dices. Mira que finalmente, tanto desde el punto de vista de cambios de hábitos, de estilo de vida, pero sobre todo intervención en esos factores, me parece que ahí hay una expectativa enorme. El REPRIV en últimas es el uso de una pitavastatina, que es un hipolipemiante, es un inhibidor de la HMA-CoA reductasa, como lo es atorvastatin, como lo es rosuvastatina, y en eso pues el efecto que uno espera primariamente es que sea hipolipemiante. Y ya vimos cómo en la gran mayoría de los estudios que tú mencionaste siempre hay un efecto hiperlipemiante, bien sea asociado a los mecanismos fisiopatológicos del VIH o por los antirretrovirales. Pero me llamó muchísimo la atención estas intervenciones, tanto en el marco de genómica, de lo que se llama hoy por hoy, perdón, medicina de precisión. Mirar cuál de estos marcadores genéticos son los que predisponen a la obesidad o al síndrome metabólico o a la dislipidemia o la aterosclerosis y tratar de que estos factores sean controlados directamente. Quería comenzar dando una pregunta provocativa y es, tú mencionaste el semaglutide y este otro que traté de aprendérmelo porque salió un estudio también muy revelador, el terpispatide. Tirzepatide, sí. El estudio que salió hace cuestión de 10 días es el récord, digamos que es el récord de todos los estudios que han buscado reducir kilos en pacientes con bien sea obesidad o sobrepeso. Eso fue una cosa loca, como fue creo que el 24% lo que alcanzó a reducir el tirzepatide. Y el semaglutide, pues todos lo conocemos ya de varios años atrás como ha sido una herramienta bastante común ya en Colombia, bastante común para combatir la obesidad y el sobrepeso, inclusive ya hay presentaciones orales. Y ahí es donde yo quería preguntarte, ¿cómo ves la perspectiva de estas herramientas, sobre todo el semaglutide, que ya lo tenemos en disposición en nuestro medio para comenzar a combatir estos factores de riesgo? No tanto la carga viral ni el factor inflamatorio residual que queda marcadamente en la gran mayoría de los individuos, reducido según cómo esté la supresión de carga viral, pero aún presente, aún en supresiones virales muy exitosas. ¿Cómo vemos el semaglutide y el tirzepatide para estos efectos? Sí, bueno, eché una mirada rápida al chat y me preguntan precisamente también sobre los inhibidores de los cotransportadores de sodio glucosa, etc. Mira, yo trabajo con un diabetólogo, un casi diabetólogo, y estamos siendo sumamente agresivos. O sea, estos pacientes, EMPA, DAPA, glifosina, semaglutide, si pueden financiarlo, hasta controlar el síndrome metabólico. Mira, las glifosinas, la EMPA y la DAPA, son de los mejores antiproteinúricos que se han desarrollado. Mejoran mucho la insuficiencia cardíaca, tanto con fracción de eyección baja como con fracción de eyección preservada. Hay varios estudios que ya lo demuestran. DAPA falló en uno de esos, pero EMPA ha funcionado en todo. Por lo tanto, son medicamentos que sin duda tenemos que usar mucho más. Yo creo que eh, el, eh, a ver, si son medicamentos que son un poco caros, te diría yo. Eh, hay mucha reticencia para financiar su uso porque están considerados desde la perspectiva estética, que son medicamentos para bajar de peso, me refiero a los análogos al receptor del glucagón. Y la verdad es que yo creo que hay que dar esa pelea de que son medicamentos que son muy necesarios para controlar los mecanismos endocrinos del síndrome metabólico. De lo que yo he leído, y he leído bastante de este tema,
fíjate que incluso se está pensando que la necesidad de cirugía bariátrica podría disminuir sustancialmente con el uso más sistemático de estos análogos al receptor del glucagón. Eh, y de verdad que tienen un impacto muy importante en la baja de peso y en la normalización de los parámetros metabólicos, o por lo menos en la reducción de los parámetros. Así que sí, yo creo que hay que ser mucho más activos en el manejo del síndrome metabólico una vez instalado. Yo creo que, a ver, lo voy a hacer un poco peyorativo, pero esto de decirle, mire, el señor tiene que dejar de comer azúcar, tiene que hacer más ejercicio y tómese una metformina, yo creo que definitivamente no es suficiente, porque está demostrado que no es suficiente. Hay muchos estudios que muestran el bajo impacto de estas medidas, y yo creo que nuestra tarea es no quedarnos en la aceptación, o sea, de que nos llega con el síndrome, a ver, primero empezar a hacer el BMI, o sea, medir índice de masa corporal y tener bien identificado a todas las personas que son obesos, ver cómo está su índice CD4, CD8, ya que no le estamos haciendo PET scan de la aorta, y ser muy cuidadoso en todos estos factores metabólicos. Y voy a hacer una confesión. Esto de que de repente, oye, sí, mira, sí, los triglicéridos están bien, si están en 175. No, no pueden estar en 175, tienen que estar por debajo de 150. Entonces, yo creo que tenemos que hacer nosotros un cambio de mentalidad e imponérselo a los pacientes. Y respecto a otra pregunta que yo vi también ahí en el chat, sí, me parece que los nuevos no nucleócidos, rilpivirina, doravirina, tienen un rol. Definitivamente no se asocian a este aumento de peso. Hay que tener ojo con los no nucleócidos y los efectos neuropsiquiátricos que también se han pasado a una categoría de familia, aunque claramente Favirenz más que rilpivirina y rilpivirina más que doravirina, pero son una muy buena opción y yo sigo convencido de que claramente necesitamos poder individualizar la terapia. Si podemos llegar, además de este manejo metabólico muy agresivo, podemos llegar a modificar el fenómeno inflamatorio de las personas con VIH, si podemos llegar a identificar la farmacogenómica de cuáles son los que no debemos usar inhibidores de integrasa y TAF, por ejemplo, yo creo que vamos por el camino correcto y podemos disminuir lo que se viene, si la realidad de los pacientes, a lo mejor algunos de ustedes ven los pacientes jóvenes, estos recién diagnosticados, yo por envejecimiento de mi cohorte de pacientes, tengo a los otros pacientes, los que ya tienen más de 50 años y varios más de 60 años. La cantidad de pacientes con angioplastía coronaria, yo me atrevería a decir todos con dislipidemia o prediabetes. Entonces, realmente es una situación que amerita un énfasis muy fuerte. Si podemos incorporar manejo con anticuerpos monoclonales de la inflamación, eso está por verse. Si podemos incorporar la farmacogenómica, está por verse, pero yo diría tres cosas. Un diagnóstico muy acucioso del síndrome metabólico y hacer la suma. A incorporar la medición de talla, el peso generalmente lo tomamos, todos los que tienen más de 30, todo el chequeo, presión arterial, triglicéridos, perfil lipídico, glicemia, hemoglobina glicosilada, junto dos, síndrome metabólico. Y a ese le prendemos todas las alarmas y hacemos todas las intervenciones metabólicas y, en mi opinión, preventivas, aunque no tenga hipercolesterolemia, yo creo que son candidatos a estatinas. Voy a esperar los estudios REPRIV para adoptarlo como práctica clínica, pero probablemente sí. Muy interesante. Yo veo que de una manera muy hábil pudiste contestar algunas de las preguntas del chat. A ver, yo pienso que, Carlos, para ser sincero, la probabilidad de que en algún momento todos tengamos síndrome metabólico es muy alta. Yo tengo síndrome metabólico, si solamente miro mis triglicéridos, que siempre lo he considerado muy bajos, 155 ya tengo uno de los criterios, solamente adicionando 90 de circunferencia abdominal y una presión arterial que todavía no está en rango de hipertensión arterial, sino de prehipertensión arterial, si lo podemos ver, ya es síndrome metabólico. Así que es muy probable que
una gran proporción de la población caiga dentro de este síndrome metabólico y no lo estemos identificando, ni lo estemos informando, ni siquiera nosotros mismos nos estemos haciendo esa pregunta. Y ahí es donde uno dice, ¿no es un poquito injusto meter en la misma cochada, nosotros decimos cochada, el mismo costal, a todos los que califican con la definición pura actual de síndrome metabólico, la hiperglicemia, la hipertrigliceridemia, el aumento de la presión arterial, etcétera, etcétera, sin hacer un gradiente en términos de severidad de estos factores? No sería, estoy seguro de que, aunque esto no nos lo muestran los estudios, de que tener 3 criterios donde los 3 sean 155 de triglicéridos, una glicemia de 105 y un perímetro abdominal de 95, no es lo mismo que tener un índice de masa corporal de 35 en términos de riesgo cardiovascular, pero pareciera que no nos quieren estratificar bien esto, y las intervenciones se piden que sean iguales y los riesgos de eventos cardiovasculares no los discriminan por grados de severidad. ¿No crees que haría falta un poco de discriminación de esto? Yo creo que la mirada que se le da al síndrome metabólico es muy válida en el sentido de que la suma de esos factores genera un riesgo. Pero igual que la hipercolesterolemia, el riesgo también es un gradiente dependiendo de la severidad del incremento del colesterol total o el LDL. Así que, ¿qué opinas? ¿Nos da igual tenerlo, estar en el borderline, en el limítrofe de riesgo de síndrome metabólico, o versus ser obeso, hipertenso y tener unos triglicéridos en 500? Bueno, tú sabes perfectamente, igual que yo, que se ha intentado estimar los riesgos cardiovasculares en las personas con VIH a través de Framingham, del IDF y de un montón de otros scores que se han diseñado y en general no han funcionado muy bien en la proyección individual. Yo creo definitivamente que no. Creo que tener una prediabetes con una glicemia alrededor de los 110 no es lo mismo que ser diabético, ni es lo mismo que ser diabético mal controlado. Creo que no es lo mismo tener la creatinina en 1.4 que tenerla en 3.8 y con proteinuria, ¿me entiendes? Te traduce mucho más daño orgánico. Lo que hay que tener en mente es que eso está pasando en todo el organismo, ¿me entiendes? Y también está pasando en el corazón. Entonces, pero es que este no ha tenido infarto, entonces ¿por qué va a tener insuficiencia cardíaca? Porque tiene síndrome metabólico. Entonces, si te dicen que tiene disnea, pero si usted está sano del corazón, no, tiene síndrome metabólico y puede tener una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es el otro factor. Yo pienso que sí, que hace la diferencia. Creo que es difícil establecer proyecciones individuales. Creo que hay que estar muy alerta con todos estos indicadores. Y creo que en algún minuto también los genes nos van a explicar esto, o sea, y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. A lo mejor tú tienes pacientes que son, pero grandes obesos, mórbidos, son diabéticos, son hipertensos, son dislipidemias, o sea, no tienes ni que empezar a sumar, las tienen todas y no se han infartado. Y te encuentras con otro de 50 años que está... Sí, como dices tú, con la circunferencia un poquito más de 90, y tiene los triglicéridos un poco aquí y la presión 135 y ya está infartado. ¿Cuál es la diferencia? Los genes. No hay ninguna duda, pero a nivel poblacional yo creo que uno tiene que, lo primero, empezar a identificarlo, y lo segundo, empezar a intervenirlo. Y lo tercero, como te digo, estar muy atentos a si cambia un poco el paradigma hacia una terapia preventiva universal, aún en pacientes con riesgo cardiovascular más bajo. Sí, si estás hablando en relación al REPIF, pues desafortunadamente lo que salió fue un comunicado de la INH, Sí, sí. el soportador del estudio, y eso es muy interesante porque no es un estudio de la industria farmacéutica, no es que los estudios de la industria farmacéutica tengan sesgo, no, sino porque en últimas no estaba orientado a reforzar el uso de una estatina u otra, sino mirar el impacto de la estatina en todo el fenómeno de riesgo cardiovascular. Una disminución del 35% de una población que uno no llamaría de alto riesgo, pues es un hallazgo, es un resultado que creo hizo necesaria esta reunión hoy, no más por eso.
pero va a ser muy interesante ver cómo cuando publiquen los datos, que como tú dices, esa va a ser la película taquillera, va a ser la del Titanic en su momento, en relación a que todo el mundo va a querer ver los datos en detalle en Brisbane. Y es ver cómo fue en últimas esta asociación que ellos ya habían detectado de incremento del índice de masa corporal, de triglicéridos, de lípidos, pero no de riesgo cardiovascular con el uso de inhibidores de integrasas. Pues en el hecho de que es un estudio clínico aleatorizado, controlado con placebo, que va a podernos depurar de una forma mucho más objetiva todos estos factores relacionados con los inhibidores de integrasa y obesidad, que en la mayoría de los casos han sido cohortes prospectivas. Va a ser muy interesante porque pues, uno se preguntará qué pasó con pitavastatina en estos casos en que se había visto ese incremento de riesgo cardiovascular en niveles de integrasa o con otros antirretrovirales. ¿Hubo un efecto global protector independiente de la terapia antirretroviral o fue desglosado dependiendo del impacto que cada terapia antirretroviral pudiera tener a su vez en el riesgo cardiovascular? Uno queda con un apetito enorme de escuchar los datos y yo creo que el INH cuando hizo su comunicado fue provocativo en ese sentido. Eso es como el corto de 30 segundos que nos dan en una película de Tom Cruise y nos hacen verla a todos. El tráiler. Todos queremos ver la película de Tom Cruise por esos 30 segundos. Así que pues, va a ser bien interesante. Y el día de mañana, donde podamos combinar estrategias que han sido exitosas, vuelvo al tema del semaglutide, pues pudiera ser muy interesante. Y combinándose con las estrategias propias de control de riesgo cardiovascular. ¿Qué opinas de aspirina? Como para terminar en un tema poco tratado en VIH a través de los últimas 2 o 3 décadas. Bueno, en lo que es mi conocimiento, la aspirina es más una prevención secundaria que una prevención primaria. Yo sé que hay gente que toma aspirina preventivamente sin tener factores de riesgo. Eh, no sé, a lo mejor en algún momento se va a hacer un estudio así como el Reprieve con aspirina. Tiene lógica. Sabemos que la agregación plaquetaria está favorecida por este ambiente inflamatorio que produce un aumento de la adhesividad endotelial a las plaquetas. Por lo tanto, tiene lógica. Eh, Pienso que sí, que es algo que hay que conversar. Yo en lo particular a la aspirina le tengo un poco de miedo, aún en las dosis cardiovasculares. No sé si será porque veo tantos pacientes ahora en mis nuevas funciones en el hospital que tengo que verlos a todos, no solo los VIH, pero veo mucho efecto colateral de la aspirina. Eh, Me asusta terriblemente la aspirina en los hipertensos, por ejemplo, es algo que yo creo que falta como estudio. Por lo tanto, pienso que no es el primer paso. Ahora, prevención secundaria en todos estos que ya han tenido eventos cardiovasculares, sin ninguna duda que sí, sin ninguna duda que sí, y hay que insistir en ello. Pero como prevención primaria, no sé, no tengo una opinión formada al respecto. Interesante por lo que en población VIH estaríamos agregando a la ecuación ese factor del virus, que de nuevo sorprende que después de 40 y pico de años de evidencia, o por lo menos 30 de esos 40 años de evidencia de que es un virus proinflamatorio, que es un virus que por sí solo incrementa el riesgo cardiovascular, todavía no se ha aceptado como un factor independiente del riesgo cardiovascular. Yo creo que el énfasis, como todos ustedes han oído, es el preventivo, no el terapéutico. Surge este corto de 30 segundos del Reprieve. Algunos han hecho la pregunta de si esto era alguna característica especial antiinflamatoria de la pitavastatina y realmente no. Pitavastatina es un hipocolesterolemiante tan bueno como rosuvastatina, como atorvastatina, eventualmente un poco más potente, pero no con unas características antiinflamatorias específicas. Así que el día de mañana uno pudiera pensar que estos efectos, cuando los conozcamos en detalle, pudieran trasladarse en nuestros pacientes con las estatinas que tengamos disponibles, la que tolere el paciente. El mensaje que siempre recibimos de los endocrinólogos es:
utilice la estatina que funcione y que tolere el paciente. Así que pitavastatina no tiene que ser necesariamente que la esperemos en nuestro mercado para poder generar este beneficio de nuevo una vez que conozcamos bien todos los detalles de la ecuación. ¿Quieres, Carlos, darnos un mensaje de despedida como una recomendación final a este público que ha sido tan juicioso y adherente y que excedimos más de 220 asistentes en algún momento de la reunión? Sí, bueno, contestar una última pregunta. Gracias al que me dice, aquí efectivamente un colega me dice que el riesgo de sangrado también es importante con la aspirina, estamos de acuerdo. En empaglifosina en estadio 3B, sí, de todas maneras, en estadio 3B. Y en 4 conversémoslo. Sé que faltan estudios porque esos pacientes se dejaron fuera, pero los que tenían etapa renal más avanzada, pero claramente es de beneficio. No, ha sido muy grato compartir con ustedes a tanta distancia, que nos haya acompañado tanta gente. Estuve viendo que más de 200 personas estuvieron conectadas. Les mando un abrazo muy grande, les agradezco la paciencia de haber escuchado. Espero que les haya sido de provecho estos conceptos y esta revisión y que nos veamos pronto en alguna nueva instancia presencial. Así que eso, muchas gracias Ernesto, muchas gracias Héctor y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, si entonces quiero, ya que mencionas eso, quiero dejar la pauta promocional de que al doctor Beltrán lo tendremos junto con varios de los miembros del taller latinoamericano de VIH en el curso que vamos a hacer con Corposida a finales de noviembre. También va a estar en el Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas en Santa Marta, ciudad que le genera una gran expectativa al doctor Beltrán. No quiero decir por qué, pero vamos a tener la oportunidad de tenerlo cara a cara, presencialmente, al doctor Beltrán, en varios de los eventos que se están programando de enfermedades infecciosas y VIH prontamente en Colombia. Ojalá ustedes puedan estar presentes e interactuar con él, que sé que lo hará con mucho gusto. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que ha sido espectacular la discusión y de nuevo para todas estas marcadores y genéticos y biomarcadores y todas estas asociaciones, ahí les queda la charla en Reviva para que la miren con calma y puedan sacarle un gusto más en detalle. Solamente darte las gracias y a ustedes por estar siempre confiando en la calidad de las actividades de educación médica continuada de Reviva. Lo esperamos para la próxima. Muchas gracias a todos. Carlos, muchas gracias por tu excelente presentación. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se está despidiendo ahí por el chat. Bueno, muy bien. Bye bye.